Bienvenidos al análisis de partido entre Colombia versus Paraguay. Quien les habla es paraguayo claramente, pero trata de ser lo más objetivo posible a la hora de analizar el partido. En un encuentro que en la previa tuvo un estadio repleto de colombianos y algunos hinchas paraguayos en el estadio, que tenía este onceno para Colombia, voy a mencionarlo ya. Número 12, Camilo Vargas. Número 21, Daniel Muñoz. Número 2, Cuesta. Número 3, John Locumí. Número 17, Mojica. Número 11, John Arias. Número 8, Richard Ríos. Número 6, Jefferson Lerma. Número 7, Luis Díaz. Número 10, James Rodríguez. Y delantero centro, John Durán. El número 14, jugador actual del Al Nassr. Del lado paraguayo, Roberto Junior Fernández con la casilla número 12. Número 4, Juan José Cáceres. Número 5, Fabián Balbuena. Número 3, Omar Alderete. Número 6, Junior Alonso. Número 14, Andrés Cubas. Número 8, Diego Gómez, jugador del Brighton. Número 10, Miguel Almirón, actual jugador del Atlanta United. Número 15, Matías Alarza, jugador del Talleres de Córdoba. Número 19, Julio Enciso, jugador del Ipswich Town. Y número 18, Gabriel Ábalos, DT de la selección paraguaya Gustavo Alfaro y DT de la selección colombiana Néstor Lorenzo, el argentino. ¿Cómo llegaban las selecciones? En la fecha previa, Colombia venía de perder ya el minuto 92 con gol de Vinicius Junior ante Brasil 2-1 Brasilia, y Paraguay venía a ganar 1-0 con gol de cabeza de Omar Alderete. ¿Cómo se presentó el partido? Inició así. Lateral para Colombia, desatención defensiva de la defensiva paraguaya. Fabián Balbuena sale mal al corte. Esto lo aprovecha John Durán, el número 14. Filtra el balón ante la salida desesperada para cortar de Juan José Cáceres, que dejó solo a Luis Díaz, y Luis Díaz recibió solo y definió a placer. A pesar de que hubo un desvío del portero Roberto Junior Fernández, vino el primer gol colombiano. Y así toda la ilusión de Colombia, que no se esperaba ni por si acaso, ni los dirigentes, ni los hinchas, ni los periodistas deportivos, hacerle un gol muy rápido a Paraguay, porque Paraguay es la segunda selección con menos goles en contra en las eliminatorias, solo por debajo de Ecuador. Después Paraguay se fue agolpando al ataque, fue buscando, peleando, y así en una jugada importante tuvo el disparo luego de ganar en la pelota dividida Julio Enciso, ganó al mediocampista colombiano y terminó haciendo el disparo largo que concretaría más adelante, pero en esta oportunidad la tiró por encima del travesaño de Camilo Vargas, la cual fue la primera ocasión clara para Paraguay en el primer tiempo. Pero Paraguay era mejor en cuanto a la posición, en cuanto a la generación de juego, que Colombia. Y Colombia, después del gol, no había aparecido en cuanto a ocasiones claras. ¿Pero qué pasó? Vino un pelotazo largo y en defensiva Fabián Balbuena en el mediocampo deja corto el rechace. Recupera el balón el señor James Rodríguez. Da a John Durán, que cambia el sentido del pase. Va para Luis Díaz el pase, y allí quedó mano a mano Paraguay. Alderete con Balbuena volviendo, y Luis Díaz y John Durán de frente. Luis Díaz administró bien el contragolpe, filtró el balón entre los centrales, en una mala cobertura de Balbuena que se cierra en vez de abrirse para marcar a John Durán, y Alderete, que estaba contra pierna, quedó muy mal parado. Y John Durán, el delantero del Al Nassr de Arabia Saudita, compañero de Cristiano Ronaldo, hacía el segundo para la selección Colombia, en el minuto 13. Claro que aparecían las dudas para el elenco Alfaro en todo este proceso eliminatorio. Desde que asumió Gustavo Alfaro, Paraguay nunca había tenido una diferencia de 2 goles en contra. Y del lado del equipo de Néstor Lorenzo parecía que se venía una goleada. Después Paraguay tuvo oportunidades de intentar hacer los goles, en un disparo de Diego Gómez, en el cual en la antesala fue una asistencia de Miguel Almirón que fue un poco larga. En caso de que hubiera sido exacto el pase, capaz hubiera sido gol, porque el golpeo que tiene Diego Gómez en el pie derecho es exquisito, es potente, es peligroso y te puede hacer un gol de media distancia. Lo ha hecho ante Brasil de 3 dedos. Y es para algunas ocasiones de Colombia, en donde tuvo también la oportunidad de hacerlo, con Luis Díaz nuevamente. Apareció también de repente la figura de Roberto Junior Fernández, de buena defensiva de Paraguay. Y antes
Hubo una jugada en la que Ariel Ábalos, luego de un pelotazo largo, gana en el forcejeo al defensor colombiano, deja la pelota muerta, dispara desviado Miguel Almirón y va el disparo afuera. Para mí fue córner, pero el árbitro no lo vio. Y ya casi en la última jugada del partido, en un lateral paraguayo, recibe Galarza y ante la exigencia de que no habían tantos jugadores en el área colombiana, tiró el disparo, se desvió por el jugador colombiano y se venía el último córner del partido. Aquí yo dije que era el momento para hacer el gol. ¿Por qué? Porque Paraguay sabía que debía hacer un gol para ponerse en partido de cara al entretiempo y al segundo tiempo final. Porque se veía muy difícil remontar un partido 2-0, tenía una diferencia de goles a falta de tan solo 45 minutos para el final del partido, o más minutos. Y ese córner llega al centro excepcional de Diego Gómez, que tiene un gran golpeo, por eso es uno de los ejecutantes de pelota parada. Camilo Vargas tiene el error de medir mal la salida en aquella pelota parada. No pudo cerrar Muñoz, el que sí cerró fue Junior Alonso. Al minuto 49 del primer tiempo, ya en el tiempo agregado, en los últimos instantes de ese primer tiempo, y así Paraguay se iba 2-1 al descanso. ¿Cómo quedó la cosa? Quedaron con dudas los colombianos porque no se sentían cómodos en el trámite del juego. Paraguay jugando mejor y ya tenían una diferencia de un gol en contra. Y se veía esa atmósfera parecida a la del partido ante Venezuela, en donde Paraguay remonta un 1-0 abajo y gana 2-1. Lo mismo ante la Argentina, 1-0 abajo y 2-1 gana. Pero se sabía que era un rival complicadísimo Colombia. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? Paraguay sale a presión alto, deja en shock al seleccionado colombiano. Colombia no reaccionó hasta el minuto 62 porque ahí llegó el gol de Paraguay. Paraguay tuvo sus oportunidades. Un disparo de Miguel Almirón de media distancia que fue repelido hacia un costado por Camilo Vargas. Después una oportunidad de disparo de Matías Galarza. Y después llegó aquella jugada en donde Andrés Cubas recupera el balón en dos oportunidades. En la dividida le gana el jugador, el mediocampista colombiano, y después le gana a Muñoz allí en el rebote. Y allí no la pudieron sacar ni Muñoz ni Richard Ríos, que creo que tuvieron partidos en cada uno a nivel individual un poco bajo en su rendimiento. Y de eso aprovecha para molestar un poco a Enciso ya luego de salir de esa segunda jugada y de no participar a pesar de estar en offside en esa jugada. Y entonces Cubas da el pase al medio para Almirón que iba a hacer una jugada, pero Enciso tomó esta hizo esta genialidad. Saca el balón a Miguel Almirón, engancha a Daniel Muñoz, el lateral derecho colombiano. Galarza le hace la pared con uno de los centrales colombianos, que creo que fue Mina o fue el otro que era Cuesta. No, en realidad Locumí. Y Cuesta es el que fue enganchado por Miguel Almirón, y Miguel Almirón engancha, tiene una cabeza fría, pudiendo haber tirado el disparo ya. Y luego de enganchar el último obstáculo cercano, hace un enorme disparo, una parábola típica de una película dramática, y se incrusta en el ángulo de Camilo Vargas. Y así Paraguay se ponía 2-2. Ahora ya mencionar los cambios de Néstor Lorenzo, y que no haya hecho los 5 cambios me ha sorprendido y mucho. Estos cambios hizo antes del segundo gol de Paraguay. Jerry Mina ingresó por James Rodríguez, y otro que salió fue John Arias, y entró Jamilton Campas, el número 13. O sea, el número... voy a estar confirmando después, creo que 23 parece. 23. Y así, esos fueron los cambios de Colombia en el partido. Colombia tratando de resguardar el resultado. ¿Y qué pasa a los minutos siguientes de esos cambios? Llega el gol de Paraguay, el gol de Enciso. ¿Y qué hizo Néstor Lorenzo después de este gol? Poco y nada. Yo no lo veía hablar casi con sus jugadores. Parecía choqueado. No veía respuestas. Ahora lo que me sorprende mucho es que tenía a Juanfer Quintero en el banco, a otros jugadores
como John Córdoba. Tenía algunos jugadores para tratar de refrescar ese medio centro en donde estaban Jefferson Lerma y Richard Río. Richard Río de partido muy bajo en cuanto a rendimiento. Y por eso Colombia tuvo que afrontar el partido con pelotazos. En una oportunidad desafortunada de Paraguay, Fabián Albuena se molesta con Alderete y casi John Durán hace el tercero de cabeza. Pero sin hacer nada importante Colombia en cuanto a la generación de juego. ¿Cómo iba a hacerlo si no tenía un generador de juego? Richard Río estaba teniendo un partido malísimo. Había salido James Rodríguez y el creativo estaba en el banco, que era James Rodríguez, el señor Juanfer Quintero. Del lado paraguayo ingresaron Gustavo Velázquez, que ingresó por Juan José Cáceres al inicio ya del segundo tiempo, o sea, luego del descanso. Esto para tratar de paliar ese desequilibrio que había en el costado derecho, donde Luis Díaz se paseó literalmente por la banda de Juan José Cáceres en el primer tiempo. Y allí Paraguay se pudo parar bien en cuanto a las líneas y pudo hacer otro partido desde el ofensivo y tratar de pensar en el empate. Ingresaron también Ángel Romero, número 11, ya hacia el final del partido. Entró Tony Sanabria por Ariel Ábalos, que creo que no hizo un gran partido. Peleó muchas pelotas, pero creo que para nivel de selección no está. Ramón Sosa con algunas entradas importantes, pero creo que le falta más ritmo. Esta falta de minutos en el Nottingham Forest. Hace un mes que no juega ni un solo minuto. Y el ingreso de Matías Villasanti, creo que fue por Diego Gómez. Y así se dio un partido duro, en donde ambos equipos han buscado el resultado. Tuvo una oportunidad en donde hubo una desatación defensiva de Gustavo Velázquez, que se confía, deja el balón pasar. Fabián Albuena, el número 5 de Paraguay, es sobrepasado por Durán. Y si no fuera por la atención máxima de Roberto Junior Fernández, el número 12 de Paraguay, el portero, hubiera sido el tercero de Colombia y se hubiera impuesto nuevamente en ventaja el conjunto cafetero. Y así se dio el partido, peleado, buscado. Paraguay fue buscando con lo que pudo. Después ya comenzó ya a valorar el empate, cuando sabía que Colombia venía con todo, porque claramente el local venía con un déficit de perder 3 partidos consecutivos, dos partidos allá por el último minuto. Ante Uruguay perdió ya en los tiempos extra, lo mismo ante Brasil, 2-1 y 3-2 respectivamente, 3-2 Uruguay-Colombia, Brasil-Colombia 2-1, y ante Ecuador fue 1-0 con 10 hombres de Ecuador, luego la expulsión de Ener Valencia, quien hizo el gol. ¿Y cómo queda la cosa así? Paraguay queda ahora mismo quinta, en igualdad de puntaje con Brasil y Uruguay. Uruguay que empató ante Bolivia 0-0. Brasil que perdió 4-1 ante la albiceleste, un festín para la selección argentina, que dominó el encuentro de principio a fin y desnudó las falencias del equipo de Dorival, creo que Santos, el técnico mejor pago de las selecciones sudamericanas en estas eliminatorias, cosa que no se transfiere al campo de juego en cuanto al nivel. Después, a mencionar que Venezuela ganó 1-0 a Perú con gol de penal de Salomón Rondón. Fue igualdad 0-0 de Chile ante Ecuador. Y el empate de Paraguay 2-2 ante Colombia. Acá mencionar también que así Paraguay alcanzó la cantidad de puntos de 21 puntos. Está quinta por diferencia de gol, porque tiene 11 goles a favor, 9 en contra, más 2 diferencia de gol. Brasil tiene 20 goles a favor y 16 en contra, más 4 diferencia de gol, y por eso es cuarta. Y la tercera es Uruguay con 21 puntos y 17 goles a favor y 10 en contra, más 7 diferencia de gol. ¿Cómo queda el panorama para Paraguay para la siguiente fecha? Porque Paraguay aún no está clasificada. Paraguay va a recibir el 4 de junio en el Estadio Buenos Defensores del Chaco al seleccionado uruguayo, que está tercero por diferencia de gol. Paraguay debe ganar ese partido, como lo hizo en este proceso de Alfaro en todos los partidos de local,
los 4 que jugó de local los ganó los 4. Y afuera consiguió 4 puntos, o sea, 4 empates. De ganar a Paraguay, deberá esperar el resultado de Venezuela-Bolivia, que en ningún caso puede generar la clasificación ya de Paraguay de manera anticipada. ¿Por qué digo esto? Porque Venezuela tiene 15 puntos ahora, Bolivia tiene 14. Este partido se jugará en Maturín. Y el conjunto venezolano debe, en caso, yo digo que va a ganar porque es local y Bolivia es una lágrima distante. La única excepción fue ante Chile, pero Chile está tan mal que perdió ante Bolivia. Y no creo que vuelva a pasar ese accidente. Y si gana ahí Venezuela va a tener 18 puntos. La selección paraguaya va a tener 24. Y así habrá una diferencia de 8 puntos a falta de 9 en disputa. Esto es una teoría, claramente. Paraguay puede empatar o perder ese partido ante Uruguay. Vamos a ver qué pasa, porque esto es fútbol. Y el invicto de Alfaro se mantiene, ¿verdad? Pero el invicto puede caer tarde o temprano. Y la siguiente fecha tiene estos partidos: Brasil-Paraguay, Brasil en Brasil, Uruguay-Venezuela. Allí, en caso de que hayan derrota de ambas selecciones, de Paraguay como de Venezuela, Paraguay clasifica. Eso en caso de que la Vinotinto gane la fecha anterior, la fecha 15, por las eliminatorias. Y Bolivia va a recibir a Chile. Pero hablemos en el caso que gane Bolivia. Si gana Bolivia ante Venezuela, va a tener 17 puntos. Y yo digo que podría ganar a Chile y llegaría a 20. Y Paraguay llegaría con 24. Así que ahí todavía Paraguay no clasificaría al Mundial. Y las selecciones que pueden evitar que Paraguay clasifique en la siguiente fecha a la Copa del Mundo son las selecciones de Venezuela o Bolivia. Porque yo lo veo difícil que la selección peruana como la selección chilena logren sacar 6 de 6. Y si sacan 6 de 6, igual no le alcanza para evitar que Paraguay clasifique, porque tiene 10 puntos ambas selecciones. Chile con peor diferencia de gol, 9 goles a favor y 21 en contra, menos 12 de diferencia de gol. La selección peruana tiene 6 goles a favor y 17 en contra, menos 11 de diferencia de gol. Y lo que sí, el camino está cerca para Paraguay, para el Mundial, pero a la vez lejos. Mientras que Paraguay no confirme su clasificación, los paraguayos no podemos festejar. Y por Colombia vamos a ver qué pasa, porque Colombia tiene una situación complicada ahora, porque viene de no ganar muchos partidos. Pero para mí Colombia va a clasificar igual, debería de clasificar. Depende de sí mismo. Como país, tiene partidos clave ante selecciones de manera directa y debería de concretar ya su clasificación, aunque viene en caída libre en los últimos tiempos. 3 derrotas consecutivas, un empate ante Paraguay. Y Paraguay goza de un presente importante. Desde la asunción de Alfaro ha conseguido 16 puntos, 12 de local, 4 visitantes, de 24 posibles. Si iniciaban las eliminatorias, luego de la Copa América, Paraguay capaz hubiera sido la puntera de grupo. Así con rápidos cálculos. Pero lo que sí, Paraguay está cerca del Mundial. Dependerá de los jugadores tener la cabeza fría, mantener la concentración, no decir que ya estamos clasificados. Aún no estamos clasificados, todavía no está el trabajo hecho, porque Paraguay sigue teniendo 3 procesos mundialistas con fracaso: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora estamos cerca, pero mientras que no se certifique eso, estamos cerca del Mundial, como también cerca de la eliminación. Y esto va a depender de la siguiente fecha. Y es un combo durísimo. Porque Uruguay viene de perder ante Argentina, 1-0, sí. Sin convencer, claro. Y sin convencer también consiguió el punto en el alto. Que si no fuera por los palos, por Rochet, capaz hubiera perdido ante Bolivia. Pero la suerte le sonrió al cuadro charrúa de Marcelo Bielsa, de Federico Valverde, de Bentancur, de José Jiménez, de Darwin Núñez, entre otros jugadores. Paraguay sabe que debe ganar en Paraguay, en Asunción, ante Uruguay. Uruguay que ya ganó una vez en Asunción
que fue, no sé si 2 veces o una vez, voy a estar corroborando. Pero lo que sí me recuerdo es que Paraguay perdió 2-1 ante Uruguay para Rusia 2018. En aquella eliminatoria rara en donde Paraguay sacaba puntos afuera y el local perdía. Y eso fue la diferencia al final para que Paraguay no clasifique al Mundial de Rusia, porque perdió ante Venezuela en el último partido, donde tenía todo para clasificar al menos al repechaje, y que creo que iba a ser un trámite porque la selección neozelandesa no iba a plantar cara, y hubiera sido Paraguay y no Perú la que juegue ese repechaje intercontinental y hubiera estado en el Mundial de Rusia 2018. Pero tal cosa no ocurrió. Y capaz fue por algo. Capaz porque llegó una persona muy parecida en cuanto al carácter, en cuanto a la filosofía de juego, en cuanto a las formas, como Gustavo Alfaro a el Gerardo Tata Martino, que fue el último técnico que llevó a Paraguay a un mundial. Pero vamos a ver, Paraguay en caso de alcanzar el mundial sería, vamos a ver, vamos a repasar los mundiales de Paraguay. Paraguay jugó en el 30, jugó en el 50, jugó en el 58, jugó en el 86, en el 98, 2002, 2006 y 2010. De Paraguay de clasificar este mundial igualaría a Chile en participaciones mundialistas. Y esto con la diferencia de que Chile organizó un mundial. Y esto en caso de que confirme Paraguay su clasificación mundialista, ya tendría 10, porque de manera automática ya Paraguay tiene un cubo al ser subsede del Mundial 2030, porque tendrá un partido local en el Estadio Olimpia que se debería de realizar, porque es el proyecto, es el estadio que se ha elegido, pero aún no se han terminado ni se ha empezado. Olimpia debe comprar algunos terrenos a las Fuerzas Armadas para poder realizar este proyecto tan monumental. Pero eso es para otra cosa. Lo que sí quiero dejar de mensaje al pueblo paraguayo: que confíe, que crea, pero que no será fácil. Este siguiente combo de junio será luego de 3 meses, porque estamos en marzo, y no será para nada fácil estos partidos ante Uruguay y ante Brasil, por más que ambas selecciones vengan con muchas dudas. Veremos si es que Neymar vuelve a Brasil. Veremos si es que la selección uruguaya vuelve a recordar ese juego que cambió la creencia del fútbol charrúa, que es la garra charrúa, y que también era un lindo fútbol a inicio de eliminatorias. Porque después de la Copa América creo que ha bajado mucho el rendimiento. Y eso había iniciado con aquel empate 0-0 ante Paraguay en el Centenario. Lo que sí quiero dejar este mensaje para el pueblo paraguayo: que estamos cerca, que sigamos confiando y que sigamos alentando a estos jugadores, que tarde o temprano se puede dar esa clasificación. Y eso va a depender mucho del partido que se va a jugar en el Bueno Defensor del Chaco ante Uruguay, el cual debemos ganar. Y eso va a depender de mí, de vos, de los jugadores, del cuerpo técnico, de la comisión directiva de la APF, del presidente de la República también nos va apoyando, y de todos nosotros, para saber si es que Paraguay o no en ese partido está un paso más cerca del Mundial de 2016 a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.